Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo les ha ido? Bien, profesor. Todo bien. Ok. Nos faltan varias exposiciones. Vamos a terminar de una vez. Es el turno de Jessica Quispe. ¿Está Sí, ahí? profesor, ahorita. Sí, profesor. Adelante, Jessica. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre los ingresos de actividades ordinarias de la sección 23. Los ingresos de actividades ordinarias se aplicarán a las transacciones de la venta de bienes, prestación de servicios, los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista, el uso por parte de terceros de actividades de la entidad que produzcan intereses, regalías o dividendos. Respecto a su medición, la entidad medirá al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Tiene en cuenta el importe de descuentos comerciales por pronto pago y rebajas por volumen de ventas. Incluirá en los ingresos las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir, y excluirá todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes, tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre valor añadido. En una relación de agencia, el agente incluirá solo el importe de su comisión. Con el pago diferido, cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo constituye efectivamente una transacción financiera, el valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada. Esa tasa de interés serán las que mejor se pueden determinar. Como letra A está la tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación crediticia similar, o la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, debidamente descontado al precio al contado de los bienes o servicios vendidos. Intercambios de bienes o servicios. La entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando se intercambien bienes o servicios por los de naturaleza similar y cuando la transacción carezca de carácter comercial. La entidad medirá la transacción al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustados por el importe de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos. Si el importe no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor razonable de los bienes o servicios entregados. Si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos recibidos ni entregados, entonces por el importe en libros de los activos entregados. Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias. Normalmente, una entidad aplicará los criterios de reconocimiento por separado a cada transacción. Sin embargo, se aplicará los criterios de reconocimiento a los componentes identificables por separado de una única transacción cuando sea necesario para reflejar la esencia de esta. Respecto a la venta de bienes, la entidad reconocerá estos ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes cuando se satisfagan las siguientes condiciones. Como primer punto está que la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes. Como segundo punto, la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene control efectivo sobre los mismos. Con el tercer punto, el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad. Como cuarto punto, sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción. Y como quinto punto, los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. Prestación de servicios. La entidad reconocerá esta prestación por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa, a veces conocido como el método de porcentaje de terminación. Las condiciones son que el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad, sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción, el grado de realización de la transacción al final del periodo sobre el que se informe puede ser medido con fiabilidad y los costos incurridos en la transacción y los costos para completarla pueden medirse con fiabilidad. Contratos de construcción.
Aquí la entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato y los costos de este asociados con el contrato de construcción como ingresos de actividades ordinarias y gastos respectivamente. La estimación requiere estimaciones fiables de grado de determinación, costos futuros y cobrabilidad de certificaciones. Si un contrato cubre varios activos, la construcción de cada activo deberá tratarse como un contrato de construcción separada cuando se han presentado propuestas económicas separadas para cada activo. Cuando cada activo ha estado sujeto a negociación separada y el constructor y el cliente tienen la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato relacionado con cada activo, y cuando pueden identificarse los ingresos de actividades ordinarias y los costos de cada activo. Y un grupo de contratos con uno o más clientes deberán tratarse como un único contrato de construcción cuando el grupo de contratos se negocia como un único paquete, cuando los contratos están tan estrechamente relacionados que son efectivamente parte de un único proyecto con un margen de beneficios global, y cuando los contratos se ejecuten simultáneamente o bien en una secuencia continua. Método de porcentaje de determinación. Se utiliza para reconocer los ingresos de actividades ordinarias por prestación de servicios y por contratos de construcción. La entidad determinará el grado de determinación de una transacción utilizando el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Como características, en letra A hasta que se reconocerán los costos relacionados con la actividad futura de la transacción o del contrato, tales como materiales o pagos anticipados, como un activo si es probable que los costos se recuperen. Como letra B, se reconocerá inmediatamente como gastos cualquier costo cuya recuperación no sea probable, y como letra C, cuando sea probable que los costos totales del contrato vayan a exceder los ingresos de actividades ordinarias totales de este. Las pérdidas esperadas se reconocerán inmediatamente como un gasto con la provisión correspondiente por un contrato oneroso. Y finalmente están los intereses, regalías y dividendos. Aquí la entidad reconocerá los ingresos ordinarios de acuerdo con las siguientes bases. Los intereses se reconocerán utilizando el método de intereses efectivo, las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación o devengo, y los dividendos se reconocerán cuando se establezcan el derecho a recibirlos por parte del accionista. Y eso es todo. Muchas gracias. Ok, Jessica. Respecto a los ingresos, como bien ha explicado Jessica, ingreso extraordinario es aquello que se percibe por el giro de negocio, ¿no? Entonces, una empresa comercial, por ejemplo, recibirá ingresos por la venta de mercaderías, y una empresa industrial será pues por la venta de productos terminados, una empresa de servicios por la venta de servicios. Estos ingresos se reconocen de periodo en periodo, es decir, año tras año, ¿no? Hay casos en que una venta toma más de un periodo. Por ejemplo, si vendemos un departamento en un plazo de 5 años, o cuando vendemos un vehículo, pongamos que vamos a vender un auto en cuotas mensuales durante 3 años. Entonces, en ese caso va a haber pues ingresos que tienen que repartirse en 3 periodos, porque yo no puedo reconocer como ingreso total en el primer año, tampoco en el último. Tengo que reconocer de acuerdo al vencimiento de las cuotas, ¿no? Entonces, si yo reconozco el ingreso así diferido, también tengo que diferir sus costos. Diferir significa lanzarlo hacia adelante, ¿no? O sea, lo que va a suscitar el próximo año sería un ingreso diferido, y por lo tanto su costo también tengo que diferirlo, tengo que trasladarlo al año siguiente. Esos detalles es lo que busca normar esta sección. Además, pues nos da algunas pautas, ¿no? Cuando se considera ya algo vendido, ¿no? Por ejemplo, un bien.
nos dice cuando ya se transfiere todos los riesgos inherentes, el vendedor al comprador, pero ¿cómo sabemos eso? Pues, ¿no? ¿Cómo sabemos? Nos dice porque ya no tienes el control sobre el bien, pues, ¿no? O sea, ¿cómo sé que ya el bien no es mío? Que no tengo control sobre el bien, porque todo lo que pueda producir o dejar de producir el bien ya no me corresponde. Entonces nos dan ese tipo de pautas tanto para bienes como para servicios, eh, para poder reconocer. Esta palabra reconocer se refiere pues para reconocer como ingreso algo, ¿no? Pero también nos ha hablado de fiabilidad, ¿no? Más de una vez se ha mencionado la palabra fiabilidad, que viene de confiabilidad. Entonces dice, se reconocerá cuando pueda medirse confiablemente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando pueda saberse cuánto es el importe en unidades monetarias. Recuerden que en la contabilidad se mide pues en unidades monetarias. ¿Ya? Eso es respecto a los ingresos. La sección 23, ¿no? Es importante porque nos da pautas de cuáles son los criterios para ir reconociendo cada tipo de ingresos, dependiendo, claro, del giro de negocio. Inclusive nos habla de regalías. Ya, por el momento dejamos ahí, vamos a dar pase a Bruno Ramos. Sí, ¿Está profesor, Bruno? ¿se escucha, profesor? Adelante, adelante Bruno. Ok, voy a presentar. ¿Se puede ver? Sí, Clara. Ya, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión yo voy a exponer sobre las subvenciones del gobierno. Bueno, ¿qué son las subvenciones del gobierno, no? Bueno, las subvenciones del gobierno es una ayuda que el gobierno otorga en forma de transferencia de recursos en el cumplimiento de ciertas condiciones relacionadas con la actividad de trabajo. ¿Cuáles son las exclusiones de las subvenciones? Bueno, se excluyen de los estados financieros que reflejan los efectos de los cambios de los precios. También se excluyen de las formas de ayuda gubernamental a las que no cabe razonablemente asignar un valor. También las transacciones del gobierno que no pueden distinguirse de las demás operaciones normales de la entidad. Bueno, esta ayuda no se calcula en base a una ganancia o una pérdida fiscal. Como ejemplo tenemos las extensiones fiscales, los créditos fiscales por inversiones y las depreciaciones aceleradas y las tasas impositivas reducidas. Y bueno, ahora pasando al reconocimiento y la medición. Bueno, una entidad reconocerá las subvenciones del gobierno como siguiente. Una subvención que no impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores se reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos por la subvención sean exigibles. 2. Una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplen las condiciones de rendimiento. Y por último, tenemos que las subvenciones recibidas antes de que satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos de las actividades ordinarias se reconocerán. También hay, bueno, y para finalizar tenemos lo que es información para relevar. La naturaleza y los importes de las subvenciones del gobierno son reconocidas en los estados financieros. Las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las subvenciones del gobierno no se hayan reconocido en los resultados y
También una indicación de otras modalidades de ayudas gubernamentales de las que se haya beneficiado directamente en la entidad. Eso es todo, profesor. Gracias. Ok, Bruno. Estamos hablando de subvenciones gubernamentales. La subvención gubernamental es la ayuda que se da a las empresas. Esta ayuda puede ser directa o indirecta, ¿no? O sea, la subvención directa o subvención indirecta. La subvención directa es cuando el Estado le entrega ya sea dinero, maquinarias o fertilizantes o semillas directamente a las empresas para producir. En cambio, la indirecta, pues, por ejemplo, puede subsidiar el precio de los abonos para agricultura. Por ejemplo, cuando se hablaba del metropolitano, acá en Lima decían como por la COVID no pueden ir llenos los buses, entonces el Estado subvencionaba una parte, ¿no? Quiere decir que le da dinero a esa empresa. Entonces, si hay una subvención del Estado directa, eso se reconoce pues como ingresos a la empresa por subvenciones. Pero si es indirecta, en ese caso sí no es posible reconocerlo. O sea, no sabríamos cuánto es, ¿no? Eso es el detalle. Pero el hecho es que las empresas pueden recibir subvenciones y ejemplos claros hubo justamente en la pandemia, porque el Estado ha dado, creo que a las pymes, ¿no? Un dinero directo de tal manera que no despidan a sus trabajadores. Bien, vamos a dar pase ahora a Isaac Ríos, que nos va a hablar de costos por préstamo. Adelante, Isaac. ¿No está Isaac? Sí, profesor, ¿se ve en mi pantalla? Sí, claro, adelante. Ya está bien. Bien, buenas noches, profesor y compañeros. En esta ocasión me ha tocado hablar sobre costos por préstamos de la sección 25. Bien, ¿qué son los costos por préstamo? Los costos por préstamo son los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están relacionados con los fondos que ha tomado prestado. Los costos por préstamo incluyen 1. Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo. Segundo, las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros. Y por último, las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera, en la medida en que se consideren ajustes de los costos por intereses. El reconocimiento de los costos por préstamo. Primero, una entidad reconocerá todos los costos por préstamo como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurren ellos. Segundo, una entidad capitalizará costos por préstamos que sean atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos aptos. Podemos ver que los costos por préstamos son también llamados gastos. Los costos por préstamos en la capitalización. En el inicio de la capitalización, una entidad comenzará la capitalización de los costos por préstamos como parte de los costos de un activo apto en la fecha de inicio. La fecha de inicio para la capitalización es aquella en que la entidad cumple por primera vez todas y cada una de las siguientes condiciones.
incurrir en desembolsos en relación con el activo, e incurrir en costos por préstamos, y llevar a cabo las actividades necesarias para preparar el activo para el uso al que está destinado o para su venta. En la suspensión de la capitalización. Una entidad suspenderá la capitalización de los costos por préstamos durante los periodos en los que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto, si estos periodos se extienden en el tiempo. Y en el fin de la capitalización, una entidad cesará la capitalización de los costos por préstamos cuando se hayan completado todas o prácticamente todas las actividades necesarias para preparar el activo apto para el uso al que va destinado o para su venta. La información a revelar en este capítulo es el importe de los costos por préstamos capitalizados durante el periodo y la tasa de capitalización utilizada para determinar el importe de los costos por préstamos susceptibles de capitalización. Muchas gracias. Ojo, cuando hablamos de costos de financiamiento o de financiación, o directamente costos por préstamos, como su nombre indica, está referido pues a los intereses, comisiones y otros que la empresa tiene que asumir en razón de ya obtenido un préstamo de un banco, por ejemplo, ¿no? Pero ese interés se reconoce como gasto, salvo en casos que ese préstamo ha sido, por ejemplo, para construir un edificio. En esos casos se admite que puede ir como parte del costo del bien, pero en general los intereses van como gasto financiero. Vamos a dar pase a Steve Faciel. Nos va a hablar de pagos basados en acciones. Sí, profesor. Buenas noches, profesor y compañeros. En esta ocasión me ha tocado, voy a exponer el NIF para MIPES 26 que se realiza el pago basado en acciones. Bueno, primero tenemos que introducir qué es el pago basado en acciones. Y este es cualquier transacción que se realice hacia un proveedor o hacia a tus colaboradores, en el cual en vez de dar como tal una remuneración monetaria, le vas a pagar con acciones. Bueno, esta NIF tiene ese alcance. El primero se tendrá con una transacción con pago basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio. También aplicará a transacciones con pagos basados en acciones que se liquidan en efectivo y también a transacciones en las que la entidad realice o adquiera bienes o servicios y se le tenga que pagar en efectivo o otro activo o la emisión de acciones. También es importante que esta se realizará, esta se aplicará cuando una entidad tenga que pagar por otra entidad del grupo. Bueno, pasaremos a reconocimiento. Se reconocerá como un incremento del patrimonio en el patrimonio si los bienes o servicios se hubieran recibido en una transacción con pago basados en acciones que se liquidan con instrumentos de patrimonio. Luego se tendrá que reconocer como un incremento en el pasivo si los bienes o servicios se hubieran recibido en una transacción con pago basados en acciones que se liquidan en efectivo. Y por último tenemos que se reconocerá como un aumento de gastos si no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo. También tenemos lo que es el reconocimiento cuando existen condiciones para la consolidación de la concesión. En este caso se nos menciona que existen dos opciones para reconocimiento. Uno es cuando se realiza de inmediato, en el cual se tiene que reconocer en una fecha llamada fecha de concesión, donde se le entrega a la concesión, cuando se hace el reconocimiento de la consolidación de la concesión.
Y por otro lado tenemos que existe justamente eso, que es el periodo de la consolidación o irrevocabilidad de la concesión, que básicamente es cuando tú tienes que hacer por un determinado tiempo, prestar ese servicio por un determinado tiempo. En ese caso, la empresa tendrá que contabilizar eso a medida que se realice todo ese proceso a través de los años. En el caso de la medición, primero pasaremos cómo se mide un instrumento de patrimonio. Se medirá al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, o en todo caso se medirá por referencia al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos. También se nos mencionó que para las transacciones con empleados, el valor razonable se determinará en la fecha de concesión, como ya se había mencionado. En el caso de los empleados o personas que realicen un servicio de terceros, una prestación de servicios, perdón, se tendrá siempre que medir al valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, puesto que no se podrán como tal medir el servicio recibido, ¿no? Entonces tiene que aplicar el instrumento de patrimonio concedido. También se nos mencionó que una concesión de instrumentos de patrimonio podría estar condicionada al cumplimiento por parte de los empleados de determinadas condiciones para la irrevocabilidad o consolidación de la concesión realizadas en el servicio o el rendimiento. Eso es decir, como ciertas cosas que ellos tienen que cumplir, ya sea determinados al mercado o ligadas al mercado o no ligadas al mercado. En el caso cuando se quiere medir al valor razonable de instrumentos de patrimonio concedidos, se tiene que tener 3 pasos, por así decirlo, para su medición. El primer paso es que tienes que ver o observar el precio de mercado. Si no hubiera un precio de mercado que puedas aplicar, se tendría que usar datos del mercado observable que sean específicos de la entidad, ya sea una transacción reciente que se haya realizado o una valoración reciente. En el caso de que no tampoco puedas realizar esto, se tendría que dejar como tal al administrador o al gerente que realice un modelo de evaluación de opciones para que se pueda medir, ya que eso tienen que ser los mejores, más centrados al mercado posible. También en el caso de los instrumentos de patrimonio existe la opción de que se reevalúe las acciones. Para este caso también, para esa reevaluación, también se tiene que seguir esos 3 pasos. En el caso de las modificaciones, que puede ser en los plazos o condiciones en los que se consideran los instrumentos de patrimonio, se nos mencionó que si se aumenta el valor razonable de los instrumentos de patrimonio concedidos, se incluirá el valor razonable incremental concedido en la medición del importe reconocido por los servicios como prestación de los instrumentos de patrimonio concedidos. Por otro lado, si se reduce el valor razonable, se contabilizarán los servicios concebidos como contraprestación de los instrumentos de patrimonio concedidos. Es decir, no se registrarán cambios. Ahora con la medición, en el caso de cuando se realizan transacciones con pago basados en acciones liquidadas en efectivo, se medirán los bienes o servicios adquiridos y el pasivo incurrido al valor razonable del pasivo. Hasta que el pasivo se liquide, la entidad volverá a medir el valor razonable del pasivo en cada fecha sobre la que se informe, así como en la fecha de liquidación, con cualquier cambio en el valor razonable reconocido en el resultado del periodo de ese año. Y en el caso de las transacciones con pago basados en acciones que sean alternativa de liquidación de efectivo, se realizará de la misma manera que con el efectivo, a no ser que la entidad ya tenga como cierto historial de que pague con instrumentos de patrimonio, o cuando el importe de la liquidación efectivo no guarda una relación con el valor razonable de instrumentos de patrimonio, lo cual suele ser que es menor en realidad. Esa parte de las NIFs también nos mencionó que si un grupo presenta estados financieros consolidados usando tanto estas NIFs para las pymes o las NIFs completas, las entidades del grupo, como alternativa a lo establecido en esta sección, se puede medir el pago basado en acciones sobre la base de una distribución razonable del pago del grupo. En el caso de bienes o servicios no identificables, la entidad medirá los bienes o servicios recibidos no identificables como la diferencia entre el valor razonable del pago basado en acciones y el valor razonable de los bienes o servicios identificados, recibidos o por recibir, medido en la fecha de concesión. Para las transacciones liquidadas en efectivo, el pasivo se medirá nuevamente al final de cada periodo sobre el que se informa hasta que sea cancelado.
Y por último, tenemos la información a relevar. La información que cita primero es una descripción de cada tipo de acuerdo con pago basados en acciones que haya existido a lo largo del periodo, el número y la medida ponderada de los precios del ejercicio de las opciones sobre acciones, el cómo ha medido el valor razonable de los bienes o servicios recibidos o los instrumentos de patrimonio concedidos. Para los acuerdos con pago basados en acciones que se liquiden en efectivo, la entidad revelará información sobre la forma en la que se midió el pasivo. Para los acuerdos con pago basados en acciones que se modificaron a lo largo del periodo, la entidad revelará una explicación con esas modificaciones. Si la entidad participa en un plan de grupo de pagos basados en acciones y mide los gastos relativos a los pagos basados en acciones sobre la base de una distribución razonable, el gasto reconocido del grupo revelará ese hecho y la base de la distribución. También revelará el gasto total reconocido en los resultados del periodo y el importe total en libros al final del periodo para los pasivos que surgen de transacciones con pago basados en acciones. Y eso sería todo, profesor. Gracias. Bien, Steve. Bueno, estos temas hacen alusión a ciertos instrumentos, como les decía, que se utilizan pues más en países desarrollados, como esto de la titulización. Por ejemplo, la titulización no es más que emitir títulos, valores respaldados por activos, ¿no? O emites acciones o bonos, que luego te comprometes a convertir los bonos en acciones o pagar la deuda en acciones. Es como que no creamos un proyecto, ¿ya? Y podemos decir que eso es un negocio, pues, ¿no? Y todo aquel que ha comprado, ya sea bonos o acciones, se les va a pagar en acciones, por decirlo. Pero estas acciones cotizan en bolsa, por lo tanto tiene un valor. Entonces esto ya es un tema un poco más complicado, diríamos, pero que opera más en países desarrollados, no tanto en nuestra localidad, en nuestro país. Ya, el hecho es que existen, por eso hacen estas normas, porque estas normas son internacionales. Bueno, vamos a dar pase a Caroline. Sí, profesor, ahorita comparto pantalla. ¿Se puede ver, profesor? Sí, adelante. Ya, muy buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a hablar acerca del deterioro del valor de los activos. Esta pertenece a la sección 27 y dentro de esta sección vamos a ver distintos puntos. El primero es el objetivo y alcance, que principalmente nos revela que la pérdida por deterioro del valor de los activos se da principalmente cuando se genera el importe en libros de un activo se supera su importe recuperable. Pero ese deterioro es aplicable a ciertos activos, por ejemplo, a los activos por impuestos diferidos, a los activos procedentes de beneficios a los empleados, a los activos financieros, a los activos biológicos, a los activos procedentes de contratos de construcción y a los activos de propiedades de inversión. Otro segundo punto que aquí vamos a ver es el deterioro del valor de los inventarios. En primer lugar, nos escriben el precio de venta menos los costos de terminación y venta. Aquí nos dice que la entidad va a evaluar en cada fecha sobre la que se informa si ha habido o no un deterioro del valor de los activos. Pero, ¿qué pasará si esto es impracticable? Bueno, cuando es impracticable, la entidad debe de agrupar a efectos de evaluar el deterioro del valor tanto las partidas de inventario relacionadas con la misma línea del producto que tengan similar propósito o similar finalidad. Así también nos escriben la reversión del deterioro del valor, que nos dice que la entidad debe llevar a cabo una nueva evaluación del precio de venta menos los costos de determinación y venta en cada periodo posterior al que se informa. Bien.
Otro punto que vamos a ver es el deterioro del valor de otros activos distintos al de los inventarios. Aquí vamos a ver 6 principales puntos. El primero son los principios generales, que nos dice que la entidad va a reducir o debe de reducir el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si es que el importe recuperable es inferior al importe en libros. Otro punto son los indicadores del deterioro del valor, que nos dice que cuando se realiza la evaluación, si es que existiera algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo, la entidad debe de considerar 2 puntos como mínimos. El primero son las fuentes externas de información y el segundo son las fuentes internas de información. Asimismo, como tercer punto tenemos la medición del importe recuperable, que es el mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. Se dice que cuando un activo excede de forma significativa su valor razonable menos los costos de venta, se va a considerar a este último como su importe recuperable. Así también tenemos al valor razonable menos costos de venta, que es el importe que se puede obtener por la venta de un activo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Esto si es que las partes están interesadas y también debidamente informadas. Así también vamos a ver el valor en uso, que se va a dividir en 2 fases. La primera es estimar las entradas y salidas futuras de efectivo y la segunda aplicar la tasa de descuentos adecuadas a estos flujos de efectivos. Todo esto se va a dar principalmente en 5 factores. El primero es la estimación de los flujos de efectivo futuros. El segundo son las expectativas sobre posibles variaciones en el importe. El tercero es el valor de dinero en el tiempo. El cuarto, el precio por la presencia de incertidumbre inherentes al activo. Y el 5 se dice que son otros factores, como puede ser la iliquidez. Por último punto, vamos a ver el reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor de una entidad generadora de efectivo. Esto se va a dar solo cuando el importe recuperable de la unidad es inferior al importe en el libro de la misma. Si es que existiera pérdida por deterioro del valor, se va a distribuir en este siguiente orden. En primer lugar, se va a reducir el importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la unidad generadora de efectivo y en segundo lugar, se va a distribuir entre los demás activos de la unidad. Pese a eso, se dice que la entidad no va a reducir el importe en libros de ningún activo si es que esto se encuentra por debajo del mayor de 3 principales puntos. El primero es su valor razonable menos los costos de venta, el segundo su valor en uso y el tercero es 0. Así también vamos a ver los requerimientos adicionales para el deterioro del valor de la plusvalía, que tiene 3 características. El primero se dice que el valor razonable de la plusvalía va a derivarse de la medición que se tiene del valor razonable de las unidades generadoras de efectivo. La segunda característica nos dice que con el fin de que se compruebe el deterioro del valor, la plusvalía tiene que adquirir una combinación de negocios que se van a distribuir entre cada una de las unidades generadoras de efectivo de la entidad que las adquiere. Y como tercer punto, vamos a ver que el propósito de comprobar el deterioro de valor de una entidad generadora de efectivo con plusvalía de la que no se tiene la propiedad total, el importe en libros de la unidad se tiene que ajustar a efectos prácticos. Otro punto que se nos menciona es la reversión de una pérdida por deterioro del valor, donde aquí se va a dividir en 2 secciones. La primera es la reversión cuando el importe recuperable se estimó para una unidad generadora de efectivo y la segunda cuando la reversión del importe recuperable se estimó para un activo individual con deterioro del valor. Las dos se caracterizan porque el importe recuperable del activo se tiene que establecer en una fecha actual sobre la que se informa. Lo que se diferencia es que la primera, se dice que si el importe recuperable estimado del activo excede en el importe de sus libros, la entidad tiene que incrementar el importe en libros al importe recuperable. Y como tercera característica nos describe que la reversión de una pérdida por deterioro del valor no va a incrementar el importe en los libros. Y en la segunda nos dice que si el importe recuperable estimado de la unidad generadora de efectivo excede en su libro, ese exceso constituye una reversión de una pérdida por deterioro del valor. Y por último tenemos la información a revelar. Aquí principalmente hay 2 puntos. El primero dice que la entidad revelará para cada clase de activo lo siguiente: el importe de las pérdidas por deterioro del valor y el importe de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor. Todas estas tienen que ser reconocidas en resultados durante el periodo y la partida o partidas del estado de resultado integral. Y el segundo punto nos describe que la entidad revelará informaciones para las siguientes clases de activo: para los inventarios, las propiedades, plantas y equipos; para la plusvalía, los activos intangibles, las inversiones en asociadas y las inversiones en negocios conjuntos. Eso es todo, profesor. Gracias. Ok, Caroline. Ok,
tabla y nos habló de deterioro de activos. Deterioro del valor de los activos, es decir, significa que ya se le asignó un valor inicial, ¿no? Ya se reconoció como un valor inicial el activo, y cada vez que se elaboran estados financieros, tenemos que evaluar, ¿no? Si ese valor es mayor que el valor razonable. ¿Pero qué es el valor razonable? El valor razonable es el valor de mercado, ¿ya? A ese valor de mercado le restamos el costo de gestión de la venta y llegamos al valor neto realizable. ¿Correcto? Valor neto realizable. Ese valor habría que comparar con el valor contable, pues, ¿no? Entonces, supongamos que el valor de mercado de las mercancías, valor neto esté en 10 soles y en el almacén, ¿no? Lo tenemos almacenado a 12 soles. Lo tenemos almacenado a 12 soles y el valor razonable neto es 10 soles, habría 2 soles, ¿no? De deterioro de valor. Ese 2 soles es lo que tienes que reconocer, no como gasto, porque ya se deterioró el valor de los... recuerden que el valor razonable es el valor de mercado. Bien, vamos a dar pase a Evelyn, que nos va a hablar del beneficio a los empleados. Ok, profesor, ahorita comparto. Bien. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad me tocó exponer sobre la sección 28, que trata de los beneficios a los empleados. Bien, los alcances de esta sección nos brinda básicamente los beneficios que los empleados comprenden, todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a estos trabajadores. El principio de reconocimiento general para todos los beneficios a los empleados. La entidad siempre va a reconocer el costo de los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho como resultado de sus servicios prestados a la entidad durante un periodo sobre el cual se informa o como un pasivo o como un gasto. Dentro de los beneficios a corto plazo, estos generalmente comprenden partidas tales como las siguientes. En primer lugar, tenemos a los sueldos, los salarios y las aportaciones a la seguridad social. Luego tenemos a las ausencias remuneradas a corto plazo. También tenemos las participaciones en ganancias e incentivos pagaderos y los beneficios no monetarios a los empleados actuales. La medición de estos beneficios se dan cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad. Durante el periodo sobre el que se informa, la entidad medirá el importe reconocido de acuerdo con el principio mencionado anteriormente. Bien, dentro de los beneficios post-empleo tenemos la distinción entre planes de aportaciones definidas y planes de beneficios definidos. El primero va a reconocerse y va a medirse cuando una entidad reconoce la aportación por pagar a un empleado para un periodo, como se mencionó, como un pasivo o como un gasto. Y en el otro caso, en planes de beneficios definidos, tenemos de que una entidad siempre va a medir estas como un pasivo por beneficio definido, correspondiente a sus obligaciones bajo planes de beneficios definidos por el total neto de los siguientes importes, que vendrían a ser sus obligaciones por beneficios definidos menos el valor razonable. Bien, luego tenemos la inclusión de beneficios consolidados y no consolidados. Esto requiere que la entidad determine la cuantía de los beneficios que resulta atribuible al periodo corriente y a las anteriores sobre la base de las fórmulas de beneficios del plan y que realice estimaciones. Bien, dentro de los beneficios a los empleados a largo plazo tenemos las ausencias remuneradas, los beneficios por largos periodos de servicio,
los beneficios por invalidez de larga duración, la participación en ganancias e incentivos y beneficios a partir de los 12 meses. Dentro de los beneficios por terminación, tenemos primero el reconocimiento, puesto que los beneficios por terminación no proporcionan a una entidad beneficios económicos futuros, una entidad los reconocerá en resultados como gasto de forma inmediata. Y su medición, una entidad medirá los beneficios por terminación por la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa. Bien, dentro de los planes de grupo, si una entidad es controladora, va a ofrecer beneficios a los empleados de una o más subsidiarias del grupo. Y la controladora presenta los estados financieros consolidados según la NIF para los pymes o las NIF completas. A estas subsidiarias se les permite reconocer y medir el gasto por beneficios a los empleados sobre la base de una distribución razonable del gasto reconocido del grupo. La información a revelar la primera es sobre los beneficios a los empleados a corto plazo, luego también la empresa tiene que revelar sobre los planes de aportaciones definidas, sobre los planes de beneficios definidos, sobre otros beneficios a largo plazo, sobre los beneficios por terminación. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Ok, Evelyn. Bueno, los beneficios a los empleados es pues las remuneraciones, ¿no? Y otros beneficios, por ejemplo, a los gerentes le pueden dar vivienda, vehículos. Por otra parte, nos habla de beneficio de jubilación, pues, ¿no? O sea, después del cese del trabajador que viene, la jubilación. Y se aporta esos fondos, cómo se va a controlar. Eso es esta norma, ¿no? Todo lo que tiene que ver con beneficio a los trabajadores. Recalco que puede ser sueldos, vacaciones, CTS. Esto en el Perú está regulado en la legislación laboral. Lo que es pensiones, por ejemplo, la empresa no lo administra directamente, sino hay la AFP o la ONP, que son otras entidades las que administran. Ahora vamos a dar pase a Ángel Jesús, que nos va a hablar del impuesto a las ganancias. Ángel Jesús, ¿está? No está Ángel Jesús Sánchez López. Vamos a dar pase a... El impuesto a la ganancia se refiere al impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta, que ya hemos hablado en regímenes tributarios. Entonces daremos pase a Terry Gabriel. ¿Está Terry? Sí, profesor, buenas noches. A ver, adelante. Ok. ¿Se logra ver? Sí, adelante. Ok. Muy buenas noches. El día de hoy les hablaré sobre la sección 30 que me toca exponer, que sería la conversión de la moneda extranjera. El alcance de la sección 30 consiste en cómo incluir las transacciones en moneda extranjera y los negocios en el extranjero en los estados financieros de una entidad y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación. En primer lugar, tenemos que saber el concepto de moneda funcional, que es la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad.
algunos factores para determinar la moneda funcional sería que una moneda en particular influya fundamentalmente en los precios de venta de los bienes o servicios de la empresa. O también puede ser que haya fuerzas competitivas y regulaciones determinantes en los precios de venta de sus bienes y servicios. Otros factores que se puede determinar en la moneda funcional, pero en este caso del negocio en el extranjero, sería si las transacciones que informa esta entidad o empresa constituyen una proporción alta o baja de las actividades del negocio en el extranjero. También sería si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero afectan directamente a los flujos de efectivo de la entidad que informa. Y por último, sería también si los flujos de efectivo de las actividades del negocio en el extranjero son suficientes para atender las obligaciones por deudas actuales. Pero no solamente queda ahí, pues la sección 30 nos ofrece información sobre las transacciones en moneda extranjera a moneda funcional. En primer lugar, consistiría en el reconocimiento inicial de la moneda extranjera. Las razones por las cuales se da este reconocimiento inicial sería por la compra o venta de bienes y servicios en la moneda extranjera. Ya pueda ser dólares, euros, pesos chilenos, argentinos, yenes, cualquier moneda que desee la entidad. También puede darse unas razones entre los préstamos o adquisición de activos o liquidación de pasivos en la moneda extranjera. Cabe resaltar que la entidad registrará la tasa de cambio de contrato entre la moneda funcional y la moneda extranjera en la fecha de transacción. Acá lo podemos ver más a detalle sobre la información al final de los periodos posteriores sobre los que se informa la entidad. Al final de cada periodo sobre el que se informa, la entidad tiene que convertir las partidas monetarias en moneda extranjera utilizando la tasa de cambio de cierre. Y en caso no sea una partida monetaria, sino una partida no monetaria, se emitirán los términos de costos históricos en una moneda extranjera, utilizando la tasa de cambio en las fechas de transacción. Cabe resaltar que la entidad reconocerá las diferencias de cambio que surjan al liquidar las partidas monetarias. Y en la inversión neta en un negocio en el extranjero, las diferencias de cambio surgidas en una partida monetaria serán reconocidas en los resultados de los estados financieros separados. Cambio de una moneda funcional. ¿Qué pasa si queremos cambiar nuestra moneda con la que utilizamos? Bueno, se realizarán los procedimientos de conversión que sean aplicables para la nueva moneda funcional de forma prospectiva. Las condiciones serían que solo puede cambiarse si se modifican las transacciones, sucesos y condiciones, y que la entidad convertirá todas las partidas a la nueva moneda funcional utilizando la tasa de cambio en la fecha que se produzca la modificación. Y como mencioné anteriormente, en caso no sea una partida monetaria, para las partidas monetarias se tratarán como sus costos históricos. La utilización de una moneda de presentación distinta de la moneda funcional. Mucho ojo, la moneda de presentación no es igual a la moneda funcional. La moneda de presentación es la moneda en la cual la entidad prepara sus estados financieros y puede diferir de la moneda con la que hace sus actividades. No es necesariamente que sean la misma. ¿Cuáles son las razones para la conversión de la moneda de presentación? Bueno, hay dos factores. La primera es que si la moneda de presentación difiere de la moneda funcional, en este caso las partidas de ingreso y gastos y la situación financiera se convertirán en la moneda de presentación elegida, por gusto de la entidad. Y la otra condición sería si la moneda funcional no retribuye con la moneda de una economía hiperinflacionaria, se tendrá que convertir los resultados y situaciones financieras a otra moneda de presentación. ¿Cuáles son los procedimientos? Bueno, lo primero sería que los activos y pasivos de cada estado de situación financiera se convertirán a la tasa de cambio de cierre. Después se tendrán que los ingresos y gastos de cada estado del resultado integral se convertirán a las tasas de cambio correspondientes. Diferencias de cambio. Procede a la conversión de gastos e ingresos a las tasas de cambio en las fechas de transacciones. En caso de los activos y pasivos, se tendrá que ir a la tasa de cambio de cierre, y en caso de la conversión de activos netos inicial a una tasa de cambio de cierre, se hará también eso, pero de una manera diferente. Para finalizar, ¿qué ocurre con la conversión de un negocio en el extranjero a la moneda de presentación del inversor? Bueno, al incorporar los activos, pasivos, ingresos y gastos de un negocio en el extranjero, la entidad seguirá los procedimientos normales de consolidación. Tendrá que eliminar los saldos y las transacciones en abrupto de las subsidiarias. Ojo, no puede ser eliminado contra el correspondiente pasivo, o también puede ser activo, inabrupto, sin mostrar los resultados de fluctuaciones de la moneda en los estados financieros consolidados.
cualquier plusvalía o cualquier ajuste del valor razonable a los importes en el libro se tratarán como activos y pasivos del negocio en el extranjero. Eso sería todo. Muchas gracias. Ok, acá quizá valga la pena distinguir entre moneda funcional y moneda de presentación y moneda extranjera. Al decir eso, ya estamos hablando de tres tipos de moneda y asumiendo que cada país emite su moneda, entonces son diferentes. Ahora, la moneda funcional es aquella moneda con la que se puede hacer las transacciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, las transacciones se hacen en soles. Esa es la moneda funcional. Y la moneda de presentación es la moneda en la que se va a presentar los estados financieros, ¿no? Pudiendo elaborarlo en soles o en dólares. Y la moneda extranjera, comúnmente hablamos, pues, ¿no?, de compra-venta. En moneda extranjera, por ejemplo, si yo me compro una maquinaria evaluada en $10,000, pues a la hora que he comprado, o sea, el día, hay un tipo de cambio. Pongamos que esté 3 soles, ¿no? 3 por 10 tendría 30,000. Pero ya llega, pasa un mes, y si el tipo de cambio ya no es 3 soles, sino es 3.10, mi deuda automáticamente, mi deuda en soles aumentó a 33,000. Ese aumento, eso se llama variación, o se le llama efecto de la variación del tipo de cambio. Efecto de la variación tipo de cambio. Y también va a ocurrir cuando la empresa tiene filiales en el extranjero. Entonces las filiales en el extranjero procesan las transacciones con moneda del extranjero. O pongamos que lo elaboran en dólares americanos. Ahora, para consolidar yo los estados financieros de todo el grupo, tendré que convertirlo a soles. Y en esa conversión otra vez puede aparecer diferencias, ¿ya? Ese tipo de operaciones son los que se hacen en moneda extranjera. Vamos a pasar el turno a Claudia. Claudia Valverde. ¿Está? Yo, profesor, ahorita presento, sí. Adelante, Claudia. Sí se ve. ¿Se me escucha? Sí la escucho, un poco bajo, sí. Ok. Ok, en esta ocasión les voy a hablar sobre la sección 31 de la Norma Internacional de Información Financiera para las Pymes, que habla sobre la hiperinflación. La hiperinflación. El alcance de esta sección se aplicará a una entidad cuya moneda funcional sea la moneda de una economía hiperinflacional. Ahora hablaré sobre qué es un poco la hiperinflación. Pues esto es un caso de inflación extrema y ocurre cuando hay un rápido aumento en la cantidad de dinero circulante que no está correspondiendo a un aumento similar en la cantidad de bienes y servicios. Es decir, los precios suben y el valor de la moneda cae.
En las normas internacionales de información financiera para las pymes no se establece una tasa absoluta a partir de la cual se considera una economía como hiperinflacionaria, sino que se realiza un juicio, incluyendo algunos indicadores para descartar alguna posible hiperinflación. Estos son que la población prefiere mantener su fortuna en activos no monetarios o en otra moneda extranjera que consideren más estable, y los importes que se conservan serán invertidos para así mantener su capacidad adquisitiva. También que la población en general no toma en consideración los importes monetarios en términos de la moneda local, sino que solo tomará en cuenta los importes en la moneda extranjera. También que las ventas y compras a crédito tienen precios que compensan la pérdida de poder adquisitivo esperada, aunque sea un periodo corto. También que las tasas acumuladas de inflación a lo largo de 3 años se aproximen o incluso sobrepasen el 100%, y que la tasa de interés, salarios y precios se vinculan a un índice de precio. Ahora hablaremos sobre la unidad de medida en los estados financieros. Primero tenemos que todos los importes de los estados financieros de la entidad que utilice la moneda de una economía inflacionaria deberá expresarse en términos de la unidad de medida corriente para el final del periodo sobre el que se informa. También queda la reexpresión de los estados financieros de acuerdo con lo establecido en toda esta sección. Esto requiere un uso de un índice general de precios que reflejan los cambios en el poder adquisitivo. Siguiendo con esta sección, tenemos el procedimiento para expresar los estados financieros a costo histórico. Primero tenemos que los importes del estado de la situación financiera no expresados en términos de la unidad de medida corriente se reexpresarán aplicando un índice general de precios. Por otro lado, las partidas monetarias no reexpresadas no serán reexpresadas, puesto que ya se encuentran expresadas en la unidad de medida corriente para el cierre del periodo en el que se informa. Asimismo, los activos y pasivos vinculados mediante acuerdos, como los bonos y los préstamos indexados, se ajustarán en función del acuerdo y se presentarán ante este con un importe ajustado de la situación financiera reexpresada. Ahora, para el caso de los activos y pasivos no monetarios, hay 4 maneras. Algunas partidas no monetarias se registrarán según sus importes corrientes al final del periodo sobre el que se informa. También que la mayoría de los activos no monetarios se registrarán al costo o al costo menos la depreciación. También que en caso de que las partidas no monetarias se lleven en fechas distintas a la de la adquisición o de la fecha de presentación, se reexpresarán desde la fecha de revaluación. Y por último, que cuando una partida no monetaria exceda de su importe recuperable, el importe reexpresado reducirá. Ahora, el estado de resultado integral y estado de los resultados. Todas las partidas del estado de resultado integral se expresarán en una unidad de medida corriente para el final del periodo sobre el que se informa. Es por ello que todos los importes necesitarán ser reexpresados aplicando la variación en el índice general de precios. Esto desde la fecha en la que las partidas de ingreso y gastos fueron reconocidas inicialmente en los estados financieros. Hablando del estado de flujo de efectivo, una entidad expresará todas las partidas del estado de flujo de efectivo en términos de la unidad de medida corriente para el final del periodo sobre el que se informa. Y hablando sobre las ganancias o pérdidas en la posición monetaria neta, se tiene que una entidad que mantenga un exceso de activos monetarios sobre sus pasivos monetarios perderá su poder adquisitivo. Y por el contrario, una entidad con un exceso de pasivos monetarios sobre una entidad con un exceso de pasivos monetarios sobre sus activos monetarios ganará poder adquisitivo. Todo esto, claro, en la medida en la que esos activos y pasivos no estén vinculados al índice de precio. Y por último, para las economías que dejan de ser inflacionarias. Para esa sección, cuando una economía deje de ser inflacionaria y una entidad deje de preparar y presentar los estados financieros elaborados con lo establecido en toda esta sección, los importes que tendrán expresados en la moneda de presentación se utilizarán como base para los importes en libros de los estados financieros posteriores. Eso es todo sobre la hiperinflación. Gracias. Bueno, acá ya nos habla de hiperinflación. Este es un tema complejo, ¿no? La hiperinflación es una alza constante de precios, pero para adquirir ese nombre de hiper, entiendo que tiene que ser
antes decían que llega a 2 dígitos, ¿no? La tasa de inflación, o sea, de 10%, 11%, 12%, esto ya es hiperinflación. Y si eso ocurre así, la empresa tiene que corregir sus costos históricos a costos constantes para que sea comparativo. De lo contrario, estaría sumando montos con valor adquisitivo distintos en el tiempo. Eso es un poco la idea de esta norma. Bueno, vamos a dar pase a Lita Villanueva. Sí, profesor, ahora voy a compartir. Adelante. Sí, sí se puede visualizar. Sí, sí. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión a mí me ha tocado hablar sobre la sección 32, que habla sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los hechos favorables o desfavorables que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Tenemos de dos tipos de hechos: los que se proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, es decir, los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que implican ajuste, y los que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa, es decir, los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, que no implica ajuste. Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste, pues una entidad ajustará los importes reconocidos con sus estados financieros, incluyendo la información a relevar relacionada para los hechos que implican ajuste y hayan ocurrido después del periodo sobre el que se informa. Acá tenemos algunos ejemplos. La determinación después del final del periodo sobre el que se informa del costo de activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa. O la determinación después del final del periodo sobre el que se informa del importe de la participación de las ganancias netas o de los pagos por incentivos. Si al final del periodo sobre el que se informa la entidad tiene una obligación implícita o de carácter legal de efectuar estos pagos como resultado de hechos anteriores a esta fecha. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, si estos hechos no implican ajuste. Algunos ejemplos serían la reducción en el valor del mercado de la inversión ocurrida entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. La caída del valor del mercado no está normalmente relacionada con la condición de las inversiones al final del periodo sobre el que se informa, sino que refleja circunstancias acaecidas posteriormente. Por tanto, una entidad no ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para estas inversiones. De forma similar, la entidad no actualizará los importes relevados sobre las inversiones hasta el final del periodo sobre el que se informa, aunque pudiera ser necesario revelar información adicional. También tenemos un importe que pasa a ser exigible como resultado de una sentencia o una resolución favorable de un litigio judicial después de la fecha sobre la que se informa, pero antes de que los estados financieros se autoricen para su emisión. Esto sería un activo contingente en la fecha sobre la que se informa y podría requerir revelar información. Sin
Sin embargo, el acuerdo sobre el importe de daños alcanzados antes de la fecha sobre la que se informa como resultado de una sentencia, pero que no se hubiese reconocido anteriormente, porque el importe no se podía medir con fiabilidad, puede constituir un hecho que implique ajuste. Información a relevar. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Una entidad revelará la siguiente información para cada categoría de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa ajuste, sobre el que se informa que no implica ajuste. Primero, la naturaleza del hecho. Segundo, una estimación de sus efectos financieros o pronunciamiento de que no se puede realizar esta estimación. Algunos ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes serían los siguientes. Una combinación de negocios importante o la disposición de una subsidiaria importante, el anuncio de un plan para discontinuar definitivamente una operación, la destrucción por incendio de una planta de producción importante, la emisión o recompras de la deuda a los instrumentos de patrimonio de la entidad, entre otros. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Correcto, Lita. Bueno, hechos ocurridos después del periodo sobre que se informa. El periodo que se informa es el año, ¿no? O sea, cada año calendario, digamos. Estado financiero 2021, 2020 y así. Entonces, si ya presentaste los estados financieros 2020 y 2021, y ya estás elaborando el 2022 y te das cuenta, ¿no? No, estoy hablando de hechos posteriores. Entonces, imaginemos que estamos elaborando estados financieros del 2021-20, pero la fecha de corte es hasta el 31 de diciembre, ¿no? Esa es la fecha de corte. Sin embargo, pues puede suscitar hechos que requieran ser incluidos, hechos que han ocurrido en 2022, requieren ser incluidos en el 2021. ¿Cómo así, dirán ustedes? ¿Por qué? Porque afecta a la información. Imaginemos pues que la empresa tenga, ¿no?, 5 trailers, ¿ya? Cada uno valorizando $200,000. Esto suma 1 millón, ¿no? Al 31 de diciembre de 2021 ahí estaban los 5 trailers. Pero justo el 6 de enero de 2022, ¿no?, 2 trailers han sufrido un siniestro, ¿no? Pues se han quemado y ya no se puede hacer nada. Estoy hablando de 400,000 soles de patrimonio. Ahora, yo puedo hacerme el loco y decir, bueno, hasta el 31 de diciembre habían 5 vehículos. Ahora que el 6 de enero se habían quemado 2, eso ya corresponde al 2022. No, pues acá en la norma te dice, si usted todavía no ha publicado la información y se entera que hay hechos que afectan la información del año anterior, tiene que comunicar en los estados financieros del 2021, ojo, pese que han ocurrido en el 2022. Esos son los hechos ocurridos después del periodo que se informa. Repito, el periodo que se informa puede ser 2021. La fecha de corte, 31 de diciembre, ¿no? Pero ha ocurrido algún hecho en enero, febrero, que todavía hasta marzo tienen para aprobar.
De acuerdo. Ya vamos a dar pase antes que nos gane el tiempo a Carlos Villarroel. Carlos. ¿Está Carlos? Carlos Villarroel. Sí, profesor. ¿Se escucha? Adelante, adelante. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Voy a exponer sobre información a revelar sobre las partes relacionadas. Bueno, el alcance de esta sección requiere que una entidad incluya en sus estados financieros la información a revelar con el fin de llamar la atención sobre la situación financiera y su resultado de su periodo, que puede verse afectados por la existencia de partes relacionadas. Definición de parte relacionada. Es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara sus estados financieros, o sea, es la entidad que informa. Esta puede ser persona, puede ser un familiar cercano, miembro personal clave de la gerencia de la entidad que informa, o puede también ser una entidad relacionada, o sea, miembro de un grupo o un negocio conjunto. Y no se considera parte relacionada a dos entidades que tienen en común un administrador, dos participantes de un negocio en conjunto y suministradores de financiación, sindicatos, entidades de servicios públicos o departamentos y gerencias gubernamentales. Información a revelar. Información a revelar sobre las relaciones controlado-subsidiarias. Se deberá de revelar las relaciones entre una controladora y sus subsidiarias, si hubo transacciones entre dichas partes relacionadas. Siguiente punto es información a revelar sobre las remuneraciones del personal clave de la gerencia. La remuneración son los beneficios que incluye todas las formas de las contraprestaciones pagadas, por pagar o suministradas por la entidad o nombre de la misma. Y tercer punto, información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas. Es la transferencia de recursos, servicios y obligaciones entre una entidad que informa y una entidad relacionada. Cuarto punto es información a revelar sobre las transacciones entre partes relacionadas. Los ejemplos habituales de estas transacciones son las transacciones entre una entidad y sus propietarios principales y las transacciones entre una entidad y otra cuando ambas están bajo el control común de una sola entidad o persona. Para revelar las remuneraciones del personal clave de la gerencia se necesita el importe de las transacciones, el importe de los saldos pendientes, la provisión de las deudas incobrables en relación con el saldo pendiente y el gasto reconocido durante el periodo con respecto a las deudas incobrables y de dudoso cobro. Casos que deberán de revelarse si son con una parte relacionada son la compra y venta de bienes, compra y venta de inmuebles y otros activos, la prestación de servicios, arrendamientos, transferencias de investigación y desarrollo, transferencias en función de acuerdos sobre licencias, transferencias en relación con acuerdos de financiación, otorgamiento de garantías colaterales y avales, y la liquidación de pasivos en nombre de una entidad. Gracias. Ok. Voy a pasar lista. Atención. José Aragón. Joel Cahuana. Presente, profesor. Buenas noches. Maricielo Colque. Presente, profesor. Buenas noches. Renzo Chumbe. Presente, profesor. Buenas noches. Renzo. ¿Se me escucha, profesor? Ok, Carla Corbeta.
Sandy Curi, Presente, profesor. Buenas noches. Davide Buenas Damián, noches, profesor. Presente. César Hernao, Luis Fernández León, Ángela Celeste García, Presente, profesor. Piero Gutiérrez Presente, Guzmán, profesor. Buenas noches. Diego Alessandro Jaime, Presente, profesor, buenas noches. Diana Nayeli Mamani, Buenas noches, profesor. Presente. Edwin Miguel Martínez, Buenas noches, profesor. Presente. Estefano Marcelo Matos, Presente, profesor. Buenas noches. Luisa Nivet Mercado Xayo, Presente, profesor. Buenas noches. Ana Claudia Montenegro Ramos, Presente, profesor. Buenas noches. Francisco Morales Rengifo, Sergio Olave Conce, Buenas noches, profesor. Presente. Melissa Ortega Bolaños, Buenas noches, profesor. Presente. José Ortiz Quispe, Buenas noches, profesor. Presente. Carlos Pachas, Buenas noches, profesor. Presente. Jessica Cecilia Quispe, Buenas noches, profesor. Presente. Bruno Alonso Ramos Paredes, Buenas noches, profesor. Presente. Isaac Jesús Ríos, Buenas noches, profesor. Presente. Steve Jaciel Robles, Presente, profesor. Buenas noches. Caroline Mariuri Salas Bosa, Presente, profesor. Buenas noches. Evelyn Carol Salvador Palacios, Buenas noches, profesor. Presente. Ángel Jesús Sánchez, Terry Gabriel Tinoco Rojas, Claudia Sofía Valverde, Presente, profesor. Disculpe. Lita Lisette Villanueva Coronel, Presente, profesor. Buenas noches. Carlos Enrique Villarroel Díaz, Presente, buenas noches. Alessandro Bisuña Cayetano, Presente, profesor. Buenas noches. Marco Illescas González, Presente, profesor. Buenas noches. Leonid Zavala Solano. Buenas noches, profesor. Presente. Profesor, disculpe, Tinoco. Mi micrófono no ha funcionado. Ok, Tinoco. Ya, ok. Vamos a continuar. Sí, Aragón, dime. Profesor, disculpe, Aragón presente. Disculpe, voy a hacer rato. Ya, listo. Vamos a dar pase a Alessandro Bisuña. Alessandro. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy Vicente Cayetano Alessandro y a mí me ha tocado la sección 34, las actividades especializadas, donde nos está proporcionando una guía sobre la información financiera de las pymes involucradas en 3 tipos de actividades especializadas, los cuales son las actividades agrícolas, las actividades de extracción y la concesión de servicios. Para las actividades de agricultura,
Para su reconocimiento, dice que una entidad reconocerá el activo biológico o producto agrícola cuando y solo cuando la entidad controle el activo como resultado de sucesos pasados, y es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el activo, y el valor razonable o el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable sin un costo o esfuerzo desproporcionado. A su vez tenemos dos para la medición del modelo del valor razonable, el cual para su medición dice que una entidad medirá un activo biológico en el momento del reconocimiento inicial y en cada fecha sobre la que se informe, a su valor razonable menos los costos de venta. Los cambios en el valor razonable menos los costos de venta se reconocerán en los resultados. Y la información a revelar es: la entidad revelará lo siguiente: la descripción de cada clase de activos biológicos y los métodos y las hipótesis significativas aplicadas en la determinación del valor razonable de cada categoría de productos agrícolas, en el punto de cosecha o recolección y de cada categoría de actividades biológicas. Eso es para el modelo de valor razonable. Para el modelo del costo, en su medición, se miden los activos biológicos cuyo valor razonable no sea fácilmente determinable sin costo o esfuerzo desproporcionado. Al costo menos cualquier despreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. Y su información a revelar es la descripción de cada clase de activos biológicos, explicación de por qué el valor razonable no se puede medir con fiabilidad sin esfuerzo o costo desproporcionado, el método de despreciación utilizado, las vidas útiles o las tasas de despreciación utilizadas y el importe en libros bruto y la despreciación acumulada al principio y al final del periodo. Para la exploración y evaluación de recursos minerales, la entidad que utilice esta norma y que sea dedicada a la exploración y evaluación de recursos determinará la política contable, donde especificará los desembolsos que se reconocerán como activos de exploración y la evaluación de acuerdo al párrafo 10.4 y aplicará dicha política de la manera congruente. Y una entidad estará exenta de aplicar el párrafo 10.5 a sus políticas contables para el reconocimiento y la medición de los activos de exploración y evaluación. Para el tema de concesión de servicios, tenemos que un acuerdo de concesión de servicios es el acuerdo mediante el cual el gobierno o cualquier organismo del sector público, que es el concedente, contrae con un operador privado para desarrollar o actualizar, operar y mantener los activos de infraestructura de la concedente, tales como carreteras, puede ser puentes, aeropuertos, túneles, prisiones u hospitales. En esos acuerdos, el concedente controla o regula los servicios que debe prestar el operador utilizando activos, a quién debe proporcionarlos y el precio. Y también controla la participación residual significativa en los activos al final del plazo del acuerdo. Para la contabilización del modelo del activo financiero, se reconocerá un activo financiero en la medida que tenga un derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por los servicios de construcción del concedente de una entidad bajo la supervisión de ella, y el operador medirá el activo financiero a su valor razonable. Para la contabilización del modelo del activo intangible, reconocerá en medida que reciba un derecho de cobrar a los usuarios del servicio público. El operador medirá inicialmente el activo intangible a su valor razonable. Posteriormente, para contabilizar el activo intangible, seguirá lo dispuesto en la sección 18 que ya explicaron mis compañeros. Muchas gracias. Ok. Alessandro, ¿no? Sí, profesor. Ya. Bueno, cuando acá hablan de activos especiales, nos habla de actividades, de activos biológicos. El activo biológico es, como su nombre indica, activos con vida, pues no, es aplicable en caso de crianza, por ejemplo, ¿no? Si me dedico a una actividad de crianza, tengo activo biológico. Y si me dedico a la agricultura, las plantaciones también son actividades biológicas, ¿no? Ese tipo de empresas también necesitan
ciertas normas para poder elaborar su información financiera. Ya generalmente la NIF establece pues que se mide a valor razonable, ¿no? Es decir, a valor de mercado. Ustedes saben que los animales, en la medida que crecen, ¿no? Por ejemplo, si nace un becerro, va a tener un valor, pues, ¿no? Pero esto ya se convierte luego en ternero y luego una vaca o un toro, entonces va cambiando pues, en el tiempo. Ese es el activo biológico que, de acuerdo a esta norma, debe ser evaluado a valor razonable, menos los costos de venta, ¿no? Bien, nos ha ganado el tiempo, ya casi terminamos, nos falta más que 2 estudiantes y ya mañana haremos el tema de libros de contabilidad, pero ya tienen un panorama de las NIF. Esto es el lenguaje contable,